Bueno, estamos con Natalia, la ponente de aquí del encuentro del Juan Pablo II. Natalia, bienvenida. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, Natalia. Natalia es periodista del Espectador, ¿no es cierto? Así es. Bueno, Natalia, tú en tu ponencia nos mencionabas que tú habías visitado muchas comunidades de los Llanos Orientales también y de otras regiones y que tenías pues este contacto tan especial a través de tus investigaciones. Desde la filosofía me atrevo a hacer esta pregunta. ¿Qué logras intuir tú que tienen ellos de pensamiento cultural para aportarnos a nosotros? Muchísimo. Yo creo que las comunidades de Colombia son comunidades que por las diferentes vicisitudes, producto del conflicto armado, pero también de estar en territorios que han sido marginados con relación a la infraestructura vial o otro tipo de cosas, no conocemos, y hay un valor cultural y social y político enorme. Es decir, yo contaba, por ejemplo, una comunidad como la Embera Catío del resguardo de Juradaji Guamiandó en Carmen del Darién, en el Chocó, que de manera pacífica han impedido la explotación de su cerro sagrado por parte de multinacionales estadounidenses. Es decir, tienen unos valores sobre su territorio que quizás muchos de nosotros tengamos que aprender y sobre los que debemos de alguna manera volver permanentemente para descubrir además la diversidad cultural que tenemos como país, y yo creo que en esa diversidad también está nuestra fuerza y nuestro poder en términos ecoturísticos, en términos de territorio, de soberanía alimentaria, desde muchos lugares, en esas regiones que han resistido a los actores armados legales e ilegales, es ahí en donde nosotros debemos encontrarnos en saberes que nos permitan avanzar como país desde otro lugar distinto a la violencia. Dale, precisamente por eso te formulaba, iniciábamos con esta pregunta, porque comúnmente conocemos a los pueblos de la periferia precisamente por la violencia que se ha ejercido en esos territorios, pero nunca conocemos las riquezas culturales que ellos tienen, que te escuché en uno de los salones que tú estabas hablando, que la parte cultural era una manera con la cual ellos escapaban precisamente de esta violencia, ¿cierto? Quería preguntarte, ¿será que es posible que los medios de comunicación también se puedan prestar o sean útiles solamente para ver esta realidad desde una perspectiva, alejando precisamente esta otra parte cultural? No, yo creo que hay una necesidad urgente de que los medios de comunicación vuelvan sobre los territorios, vuelvan sobre estos saberes ancestrales, pero también sobre esas riquezas culturales, gastronómicas, sociales, de organización, para que en eso también encuentren nuevas formas de comunicar el mundo. Y yo te digo, ¿por qué yo soy quien soy? Es seguramente porque he tenido el privilegio de ir a regiones apartadas, he podido conocer personas dignas y valiosas que no solo han resistido a la violencia, sino que tienen propuestas propias para conservar sus semillas ancestrales, para conservar su cultura, sus bailes, sus economías, y no hablo solo de los indígenas, sino también de las tierras colectivas afro, hablo también, por supuesto, de los campesinos y campesinas que han sufrido todos los embates de la violencia, hablo también de los jóvenes y personas que no viven en Bogotá y que tienen una idea o muchas ideas importantes que deben ser atendidas, escuchadas. Yo creo que en ese ejercicio de comunicación podemos encontrar la riqueza y la diversidad, y es una urgencia es una urgencia que los medios de comunicación atiendan estos llamados que están haciendo también las personas que necesitan ver un país mucho más diverso de lo que se muestran en los medios de comunicación. Sobre todo hablo de los canales de televisión y demás. Claro, precisamente en esta disertación en medio de los medios de comunicación y su compromiso con la realidad, y la pregunta si efectivamente transmiten la verdad o no es verdad esto de la realidad. Quería preguntarte en qué momento los medios de comunicación pueden pasar de ser solamente informativos a contribuir desde la acción, a transformar esos territorios que han intervenido por medio de las investigaciones. Bueno, yo creo que ese es
una de las grandes preguntas alrededor del periodismo, porque el periodismo muchas veces solo se queda en lo informativo, ¿no? Pero ahora, si tú me dices, si esa labor informativa la hacen bien, creo que esa es una de las principales contribuciones a las democracias. O sea, si tú tienes medios de comunicaciones independientes, críticos, sólidos, eso va a permitir que la democracia sea, que tengan que tengan mejor información para elegir a sus gobernantes y autogobernarse también. Es decir, yo creo que el valor democrático de una información veraz, una información independiente, una información en territorio con un buen método periodístico, sin duda afecta las democracias de los países, y solo con que cumplan eso ya estarán contribuyendo en transformar los territorios. El problema es que eso no se está cumpliendo. Sí, nuevamente vuelvo a tu investigación asidua en los territorios. Me gustaría que nos puntualizara 2, 3 valores que debemos aprender de ellos precisamente para ver la realidad desde otro punto de vista. Mira que hay un filósofo que se llama Slavoj Žižek y habla de una realidad objetiva y una realidad subjetiva, y a veces esa realidad subjetiva es la que es evidente, ¿no? La que nosotros vemos en el asesinato, en la masacre, esa que es evidente, pero él hace una crítica que existe esta realidad objetiva que la obviamos por estar distraídos en esa otra que es evidente, y esta violencia objetiva es la que ejercen los sistemas, que vendría siendo como el origen para que se permita esta realidad subjetiva. Me refiero a veces al descuido que tienen las instituciones gubernamentales y que permite que haya ausencia de la educación o ausencia del mismo gobierno en esos territorios, y los jóvenes quedan desvalidos sin otras alternativas más que caminarse por lo que les ofrecen en el momento. Pues mira que yo he encontrado muchas realidades distintas a esa. Es evidente, se supone que todos los jóvenes que nacen en territorios azotados por el conflicto armado son jóvenes que van a integrar rápidamente grupos armados. Esa es como la idea objetiva de qué significa nacer en un territorio azotado por el conflicto armado. Pero hay otras realidades, hay comunidades, como yo los mencionaba, como zonas humanitarias, en donde hay apuestas concretas para que los jóvenes se piensen desde un lugar distinto a la violencia, y que pasan por cosas incluso muy fácticas, como por ejemplo que a su territorio no entra el ejército, pero tampoco entran los policías, pero tampoco entran los paramilitares, pero tampoco entran las guerrillas, porque la única manera de mantenerse neutrales en un territorio tan disputado y en constante confrontación armada. Y en esos territorios, por ejemplo, la capacidad organizativa y comunitaria es enorme, es decir, gestionan ellos mismos sus propios acueductos, gestionan precisamente ante la ausencia estatal, pero digamos, eso sería lo evidente. Lo que está detrás también es una capacidad enorme de organizarse, de llevar, por ejemplo, a un territorio como el Cacarica 200 personas, incluso extranjeros, para hacer un festival de las memorias y hablar de su conflicto armado, y hablar desde qué lugar se paran ellos hoy y qué lugar se sueñan. Eso es otro lugar. Eso es un lugar que no es evidente y que cada vez más tenemos que también seguir dando a conocer. Ahora sí, puntualmente con Natalia, desde el periodismo, ese oficio tan arriesgado también en un país a veces como el nuestro, pero que también es muy gratificante cuando uno recibe pues una información verídica. ¿Cómo estás desarrollando tú en este momento en Colombia tu papel en el periodismo? Pues yo no quisiera calificar ese desarrollo como bueno o malo. Yo creo que lo calificaría en este momento de mi vida como un desarrollo honesto, con lo que yo soy, con lo que he estudiado, como me he formado, y en esa medida pasa por estar muy cercano a los territorios que han sido afectados por el conflicto armado, pasa por contar lo que allí está pasando, pasa por hacerse preguntas alrededor del poder y de los poderosos, pasa por hacer denuncias. Por ahí pasa mi periodismo hoy, y ojalá pueda seguir profundizándolo desde ahí. Vale, Natalia, entonces muchas gracias por este espacio, por medio de tu voz también materializar, nuevamente retomar a lo de las comunidades olvidadas a veces en la periferia, y que gracias al periodismo también se pueden hacer evidentes. Entonces, pues te agradezco muchísimo también a ti el espacio y el interés. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto.